Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. CyberIcon, la jornada de Deloitte de referencia sobre ciberseguridad y transformación tecnológica de las compañías. Bueno, pues como dice el indicativo, estamos en CyberIcon. El programa de ciberseguridad de Capital Radio se ha venido hasta este espacio ventas porque Deloitte ha congregado aquí a fabricantes, clientes, socios, especialistas en ciberseguridad para definir cuáles cree que son las líneas maestras de trabajo en materia ciber durante el año 2025 y que obviamente tendrán su continuidad. Durante los próximos días aquí en Capital Radio vamos a ir conociendo con entrevistas, con tertulias, pues cuáles son esas reflexiones que tienen tanto los fabricantes como los propios responsables de Deloitte sobre cómo las empresas deben hacer un abordaje de un escenario cambiante. Son muchas las materias y nosotros vamos a tratar de introducirlas en esta primera conversación con los expertos de Deloitte de la mano de Melania Aro, que es socia de ciberseguridad de Deloitte, y de Alberto Dasca, igualmente socio de ciberseguridad de Deloitte. Melania, ¿cómo estás? Bienvenida. Encantada de estar con vosotros, un placer. Igualmente. Alberto, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Eduardo. Nos acompaña en la conversación Pablo Sanmeterio. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo. ¿Y dónde definimos esos puntos de trabajo en ciberseguridad en 2025? Son muchos los escenarios. Es cierto que Deloitte y ya Xavi Gracia, cuando pasó por nuestro programa, nos puso en la pista sobre cuáles eran esos focos, ¿no?, de interés, pero inteligencia artificial, resiliencia, regulación, talento. Estoy seguro de que me dejo muchos en el tintero, Alberto, y son muchos los que se han comentado, se están comentando en CyberIcon. Has comentado muchos, efectivamente, en CyberIcon como punto de encuentro que decíamos, ¿no?, de fabricantes con clientes. Has comentado muchos de los puntos interesantes que estamos tocando en este CyberIcon. Inteligencia artificial es uno de ellos, automatización, que no lo has comentado, sí. También la parte de bueno, pues todos los desafíos, digamos, los quizás más tradicionales en la parte de lo que ya venimos haciendo de seguridad tradicionalmente. Pero CyberIcon nos permite ver el enfoque que tenemos con las tecnologías, con los diferentes entornos, el cloud, la seguridad on-premise, y cómo pues esta inteligencia artificial nos va a ayudar a nosotros en la protección, defensa, resiliencia y a nuestros clientes, ¿no? Pablo. No, yo quería preguntarle, la verdad es que es un evento en el que, pues como bien dicen, aunamos todos los topics y los elementos de la ciberseguridad, además tratándolos con clientes. Y siendo Deloitte además uno de los principales players dentro del mundo de seguridad, me gustaría que me contaran, tanto Alberto como Melania, un poco cuál es el reto que les ha propuesto un cliente que les ha parecido más innovador, o la propuesta que les ha retado, les ha dicho, oye, ¿dónde nos puedes ayudar en esta cosa que estamos haciendo, que es un poco diferente a lo normal, y que os haya propuesto, os haya hecho ir de la mano de fabricantes o similar a conseguir ese éxito con el cliente? Yo te diría que esto a veces te lo preguntan mucho los clientes, ¿no? Y te dicen, oye, pues soy responsable de ciberseguridad, ¿por dónde empiezo? Y es una pregunta que es honestamente muy difícil de contestar, ¿no? Es, bueno, ¿y dónde estás y a dónde quieres ir? Uh-huh. Entonces, dicen, bueno, pues no lo sé. Y esto, como dicen, si no sabes dónde quieres ir, cualquier camino es bueno. Aquí muchas veces lo que le decimos a los clientes es, vale, ¿cuál es tu estrategia de negocio? ¿Cuáles son aquellos activos que son más críticos? ¿Por dónde tus mayores te están pidiendo que orientes y cómo apoyes a ese crecimiento sectorial? Y luego ya sí, con esas prioridades, apóyate en los mejores partners, apóyate en proveedores, apóyate en compañías que podamos asesorar, y ya vas haciendo camino al andar. Pero a mí lo que más me cuesta es cuando dicen, dame una respuesta, y es como, y dame algo concretamente del detalle específico. Y es como, no. Vamos a hacer un journey, y esto es un camino a largo plazo donde hay que poner muy claras unas prioridades y luego, por supuesto, tener los mejores compañeros de viaje. Alberto.
Pues coincido con mi compañera Melania y al final estamos viendo, digamos, una parte, digamos, más tradicional en la parte de análisis de riesgos y de ver un poco el impacto, pero sí que es verdad que hay una convergencia en el mundo de la ciberseguridad y que nuestros vectores de amenaza o vectores de entrada pues cada vez son más amplios, cada vez tenemos más dispositivos conectados, cada vez hay más complejidad de gestión, cada vez hay más herramientas. Es verdad que nuestros fabricantes, nuestros partners tienden a simplificar, digamos, el número de herramientas y a facilitarnos un poco la vida a los que estamos en este mundo de la ciberseguridad, pero no siempre es fácil. Hay una convergencia, digamos, de fabricantes, hay una simplificación y eso lo estamos viendo en este CyberIcon con las herramientas que nos están presentando, pero a la vez tenemos un crecimiento exponencial en el número de amenazas o en los vectores de entrada. La parte de seguridad industrial sigue siendo un entorno muy vulnerable. Entonces, como decía Melania, o sea, digamos, partimos de un análisis, digamos, muy tradicional de oye, ¿cuáles son mis activos? ¿Cuál es mi riesgo de negocio? Y a partir de ahí, digamos, se van ampliando y vamos viendo un poco por dónde, cuáles son los puntos, digamos, más críticos. Nosotros, naturalmente, vamos de los que tienen, digamos, son más críticos para nuestros clientes, son más críticos para el negocio y a partir de ahí vamos ayudando, pues, de lo más grave a lo menos grave. Vamos, al final es Pero fijaos, habéis dicho una cosa y es que se parte desde el negocio y esa es una de las claves que va a marcar las estrategias de ciberseguridad, de los abordajes tanto en inversión como en la adopción, ¿no?, de soluciones para las empresas, que es tener una visión de negocio. Y es uno de los puntos que Deloitte quiere poner sobre la mesa, ¿verdad? Que haya una evolución ya, que la ciber deje de ser solo tecnología y de que forme parte de esas decisiones estratégicas de las compañías, ¿no? Uh-huh. Sí, es que al final, digamos, tenemos un enfoque, digamos, muy ciber, muy técnico, muy tecnológico, pero al final el CISO, como rol principal dentro de la parte de ciberseguridad, cada vez tiene más importancia. Viene, digamos, la parte de cumplimiento normativo NIS 2, en la cual, gracias a NIS 2, por suerte, el CISO, digamos, se eleva y ahora tiene más importancia dentro del peso de la organización. Cada vez vemos más que la parte de ciber está en el comité de dirección, es un elemento importante en el comité. Y al final tenemos que pensar que tenemos que ver a la ciberseguridad no tanto desde el punto de vista de tecnología, que también es la parte de tecnología, sino que además es un facilitador y un habilitador del negocio en sí. Entonces, nuestra visión desde Deloitte siempre es, oye, es el negocio el que tiene que hacer lo que sea que haga la empresa, y a partir de ahí el ciber ha de ser un facilitador y un habilitador. Melania, ¿qué te parece? Lo ha explicado muy bien, poco más que añadir a lo que comenta, pero desde luego yo creo que la convergencia es algo que está encima de la mesa, desde luego desde el punto de vista ciber, pero en general en todos los ámbitos, ¿no? Las compañías están tendiendo a hacer más, si queréis, grandes conglomerados, está habiendo unificación en los mercados, está habiendo homogenización en el ámbito de tecnología en general y lo que se busca es simplificación y eficiencia, y eso normalmente pasa pues por homogeneizar y eficienciar, y por supuesto el ámbito ciber es uno de ellos. Uh-huh. Se va a hablar mucho durante este CyberIcon, se está hablando mucho de regulación. ¿Son las empresas conscientes de la regulación que viene y de lo que implica en materia de diseño, rediseño, implementación de nuevas estrategias, soluciones, adopciones de ciberseguridad? Yo te diría que las empresas son conscientes de que la regulación ya está aquí y que es algo con lo que tienen que cumplir y ser diligentes. Ahora, ¿cuáles son los requisitos con los que se les exige para cumplir con ello y cómo implementarlos? Ahí ya es más complicado. ¿Por qué? Pues porque al final pues la regulación no deja de ser un texto legal que luego hay que bajar a tierra en base a guías técnicas y llevarlo a la realidad de cada uno y por supuesto adaptarlo a la complejidad o al riesgo que comentábamos antes de que pueda tener una compañía u otra. Pero desde luego me consta que están más que ocupados con este tema. No, yo quería preguntar además de los distintos fabricantes, charlas, conferencias que tenemos. La verdad es que se van viendo distintas áreas que son el día a día de la seguridad y quizás de la más actualidad. Tenemos inteligencia artificial, tenemos SASE, tenemos la parte de los EDRs, mucha telemetría, gemelos digitales, etcétera. ¿Qué cosas son las que más veis en el día a día de las organizaciones
que os demanden, que os pidan que les ayudéis con este tipo de cosas? Pues, a ver, la parte de inteligencia artificial es algo que lo tenemos todos, tanto fabricantes como partners como clientes. Es verdad que hay un hype en la parte de inteligencia artificial y nosotros desde Deloitte lo que hacemos es, dentro del hype de que todo el mundo habla de inteligencia artificial, es ver pues en nuestro sector, en nuestro mercado, cómo nos facilita a nosotros desde el punto de vista de ciberseguridad la inteligencia artificial, cómo podemos, por ejemplo, automatizar, digamos, más cosas y ser mucho más eficientes y llegar más rápido. Y utilizar la inteligencia artificial pues para simplificar y para que nuestro trabajo, digamos, tenga un valor añadido por encima de lo que es una simple, digamos, tarea muy, muy, muy básica, ¿vale? Por simplificar. Y ahí hay una parte de inteligencia que estamos mirando. Nosotros vamos muy de la mano con los partners, vamos viendo exactamente qué es lo que están haciendo. Y vamos intentando pues construir, digamos, una serie de soluciones, una serie de capacidades gracias a lo que ellos también van haciendo, ¿vale? Entonces, en la parte de inteligencia artificial es un punto, digamos, en los cuales yo creo que coinciden muchos de los vendors que están aquí en el CyberIcon. Y la parte de automatización, hemos comentado también, la parte de automatismos, yo creo que esos son los puntos principales, ¿no? Yo diría también que hay un punto relacionado con gestión de identidades, que al final es el principal vector de entrada también en las compañías y que desdibuja un poco ese perímetro del que tradicionalmente siempre hablábamos, ese perímetro ciber o perímetro a proteger. Entonces, esa desdibujación, no sé si se puede decir eso, pero esas barreras tan borrosas y esos nuevos vectores de ataque que se están presentando en el ecosistema, desde luego es otro de los temas candentes ahora mismo. Bueno, pues son muchos y nosotros los vamos a intentar contar todos o casi todos, y lo vamos a hacer en los próximos días, lo vamos a hacer ahora mismo. Seguiremos escuchando en la sintonía de Capital Radio a los expertos que han pasado por aquí, será concretamente de Palo Alto, pero el próximo día 4, el próximo día 11 de febrero y el 18, los protagonistas de la ciberseguridad os van a dar las claves de estos escenarios que ahora mismo han querido compartir con nosotros Melania Aro, socia de ciberseguridad de Deloitte, y Alberto Dasca, igualmente socio de ciberseguridad de la compañía, a los que agradezco mucho que nos hayan acompañado en este arranque del CyberIcon. Mucha suerte para el futuro y hasta muy pronto. Alberto, Melania. Gracias, un placer. Pablo, gracias. A ti siempre, Edu. CyberIcon, la jornada de Deloitte de referencia sobre ciberseguridad y transformación tecnológica de las compañías. Es la jornada de referencia básicamente porque están los protagonistas de referencia en materia de ciberseguridad que determinan cuáles son los grandes desafíos y cómo las empresas van a recibir la cobertura de ciberseguridad tan necesaria en estos tiempos en materia digital. Y esos protagonistas hoy tienen nombre propio de Palo Alto. Su country manager aquí en España, Marc Sarrias, nos acompaña en conversación con Daniel Hernández, que es socio del área de tecnología y transformación de Deloitte. Lo primero de todo, Marc, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien, y la verdad que encantado de estar aquí en este foro con Deloitte. Igualmente a Daniel Hernández. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, un placer. Y en la conversación nos acompaña Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, como siempre. ¿Tú cómo has visto? Tú formas parte de la comunidad en la que tanto Marc como Daniel se encuentran, un año 2025 pues lleno de desafíos, pero de oportunidades. Yo creo que la ciberseguridad debe ser una oportunidad para las compañías, no solo para su transformación, sino también para el desarrollo de sus negocios. Yo creo que ese es uno de los puntos, pero desde tu óptica, y nos va a ayudar a la conversación con Marc y con Daniel, ¿cómo ves tú este 2025? ¿Cómo arranca para ti, Pablo? Pues arranca súper intenso, la verdad, porque no paramos de tener nuevos ataques, nuevas vulnerabilidades. Tenemos también la inteligencia artificial que va trabajando y desarrollándose cada vez más y con mayor impacto en distintas áreas de los negocios, y sobre todo veo como mucha velocidad en las organizaciones en esa transformación digital. Y siempre decimos una cosa, sin ciberseguridad o sin una transformación digital segura va a ser una transformación digital fallida. Entonces aquí yo creo que pues tanto Deloitte como Palo Alto son dos grandes players que nos pueden contar muchos casos de éxito y muchas situaciones en las cuales las empresas han hecho esas transformaciones de forma segura y correcta. Marc.
Sí, la verdad que el escenario que habéis pintado es un poco el escenario y es el reto que tenemos por delante. El tema de la ciberseguridad lleva unos cuantos años evolucionando. Transformación digital, puesto de trabajo remoto, hemos visto una evolución hacia el mundo del SaaS. La complejidad que ha traído el cloud para securizar el stack nativo de cloud, que es muy distinto de lo que veníamos haciendo en el pasado. Estamos en un momento en el que ya llevamos unos cuantos años evolucionando las tecnologías de ciberseguridad, incorporando la inteligencia artificial en el lado del defensor. En el lado del bien. En el lado del bien llevamos muchos años haciéndolo y de hecho quizá lo que más relevante es ahora mismo, pues evidentemente es la contribución pues de las herramientas de inteligencia artificial, pues le hacen los ChatGPTs, los grandes modelos que se están utilizando y que están trayendo, digamos, muchísima capacidad y muchísima innovación y muchísima rapidez de evolución en el sector de la ciberseguridad. Estamos viendo a todo el mundo hablando de copilots, estamos viendo a todo el mundo incorporando la inteligencia artificial en sus soluciones y evidentemente en paralelo estamos viendo cómo la fuerza de ataque del atacante, la fuerza con la que cuenta aprovechando la inteligencia artificial está creciendo de forma exponencial y con lo cual pues están teniendo muchísimo más llegada y muchísimo más rápido. Y tenemos un factor que juega en contra de todos, que es el factor tiempo. Y tenemos que reducir los tiempos en los que somos capaces de responder si queremos seguir teniendo a las organizaciones seguras. Daniel, por continuar un poco la reflexión, ¿no?, sobre ese escenario, le iba a preguntar a Marc cómo deben encarar las empresas, ¿no?, pues ese escenario, ¿no?, que acaba de definir sobre pues una serie de necesidades, un aumento de la mejora de las tecnologías, la inteligencia artificial al servicio del bien, pero también se está aprovechando el mal de esas oportunidades y el tiempo se convierte en un factor clave. ¿Qué más podemos situar en ese escenario? Bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien Marc. El contexto que afrontamos y que afrontan las compañías actualmente es un conflicto, un momento de transformación. Tanto porque las propias sociedades se están transformando, los hábitos de consumo, la forma de hacer negocios, los modelos operativos de las compañías, como también las nuevas tecnologías que están apareciendo. Hacer confluir las dos cosas, una estrategia corporativa, creo que es diferencial para las compañías a día de hoy. Y ser capaz de proteger esas ventajas competitivas que las compañías tienen resulta clave. Para precisamente proteger esas ventajas competitivas surgen aliados y socios como Palo Alto que permiten establecer tecnologías que de manera avanzada, temprana, nos permiten no solo detectar amenazas, sino reaccionar, ¿no?, como decía, reduciendo ese tiempo de reacción ante un ciberincidente, que permiten en el fondo garantizar la supervivencia de las compañías, que en el fondo es el objetivo con el que trabajamos, ¿no? Aquí hablas de tiempos de respuesta. En algunas estadísticas se habla de algunos clientes en torno a 240, 300. Yo creo que hemos ido pasando por distintas cifras de días que se tardaba en darse cuenta de ese compromiso. ¿Hasta qué punto somos capaces de reducirlo con esta parte de tecnología y de ayuda de soporte de los centros de operaciones de seguridad? ¿Quieres contesto yo? Por la parte tecnológica, además es una de las áreas en la que Palo Alto lleva mucho tiempo invirtiendo. Hemos visto reducirse esos tiempos, lo que llamamos realmente el tiempo desde el impacto inicial hasta que realmente se produce una brecha de datos. Y los tiempos en los que te das cuenta de que a lo mejor eso ha ocurrido. Si nos remontamos hace unos pocos años, estábamos hablando de decenas de días. Si nos remontamos hace 2 años, estábamos hablando alrededor de 9 días. El año pasado ya estábamos bajando incluso por debajo del tiempo del día y estamos hablando ahora que incluso eso ocurre en horas. Entonces, lo que no podemos hacer es, si tenemos toda la información, y somos capaces, después de analizar esa información post-mortem, al cabo de un tiempo sacar la conclusión de qué es lo que ha ocurrido y la información la teníamos, lo que tenemos que tener es la capacidad de evolucionar a un modelo en el que tengamos la capacidad de llegar a esa misma conclusión prácticamente en tiempo real para de verdad tener una seguridad muchísimo más efectiva. Y desde luego ahí es donde nosotros estamos volcando muchísimos esfuerzos, donde estamos haciendo una gran transformación. Correcto. De hecho, esto es lo que está facilitando, garantizar y dar confort a todos los usuarios y todas las personas que hacen uso de servicios corporativos,
la sostenibilidad de esos negocios. Es cierto que la reducción del tiempo ha sido exponencial, no en todas las tecnologías. La verdad que la tecnología de Palo Alto es diferenciada en este sentido, y el concepto de ciberseguridad en tiempo real, yo no sé si lo habéis creado vosotros, pero desde luego sí que lo lleváis en el ADN. Fíjate que Marc representa como country manager de Palo Alto aquí en España, bueno, pues el máximo exponente, ¿no?, en la dirección, ¿no?, de una compañía. Y lo digo porque quiero hablar de la dirección de las compañías y su responsabilidad, y no necesariamente por las cuestiones de regulación, sino su responsabilidad y participación en los diseños y confrontación de los nuevos desafíos. Porque es uno de los temas de los que se va a hablar este 2025, ¿no? El papel que van a adoptar, que tienen que adoptar consejos de administración, direcciones ejecutivas en materia de ciberseguridad. Marc. Totalmente. Y te puedo decir que es una de las cosas a las que yo intento dedicar bastante tiempo. Al final, digamos que la decisión de elección de soluciones de ciberseguridad ha sido durante muchísimos años una decisión muy tecnológica, y ahora cada vez más es una decisión estratégica. Tienes que ser capaz de apostar por alguien que esté resolviendo tus problemas hoy, que de verdad tenga la capacidad de acortar esos tiempos, de traer una solución simplificada de seguridad muchísimo más eficiente, y al final eso se traduce en un coste más reducido, y que te metas en un modelo que sea sostenible en el tiempo, que además estés buscando un compañero de viaje que pueda hacer ese recorrido contigo. Entonces, cada vez más entendemos que esa no es una decisión tecnológica, es una decisión estratégica que conjuga tecnología, conjuga coste, conjuga protección de la inversión, conjuga garantía, si quieres, de una innovación que va a continuar estando ahí. Y yo creo que hoy por hoy somos probablemente el máximo exponente en ese sentido. Daniel, que haga una reflexión también, porque esto, claro, esto es puro negocio, ¿no? Correcto. Nuestro punto de vista, que está alineado con lo que nos comentaba Marc, es precisamente relevante en términos estratégicos. Es decir, cada vez más en nuestro día a día nos encontramos CXOs de las compañías, CEOs o consejos de administración que incluyen dentro de su agenda de planificación estratégica la gestión del riesgo de ciberseguridad, precisamente porque ha cambiado la forma de hacer negocios, porque ha cambiado la forma de consumir esos servicios que esos negocios venden, y porque las compañías han entendido que la protección de su ventaja competitiva depende no solo de las dinámicas tradicionales que vienen existiendo en el mercado, sino también de una protección del riesgo ciber. De hecho, nosotros recientemente hemos publicado un estudio de cuáles son esas preocupaciones de los CEOs en relación a la gestión de la ciberseguridad, que revela que la mayor parte de los CEOs están incrementando no solamente el presupuesto, sino el seguimiento que se hace del uso de ese presupuesto, entendiendo que los objetivos fijados para la ciberseguridad son objetivos de la propia compañía y no objetivos tecnológicos. No, yo iba a preguntarle a Daniel un poco si precisamente en ese informe o en estos elementos se ven algunos, la parte legal les afecta o les ayuda un poco a tener más el foco en la parte de ciberseguridad. Es verdad que la normativa ayuda, es decir, la normativa siempre agita y motiva la inversión en según qué temas, en aquellos que impacte esa normativa en concreto, pero es cierto que en España el tejido empresarial yo creo que tenía una conciencia, una sensibilidad especial con respecto a la gestión del riesgo ciber, con lo cual, si bien la normativa ha ayudado y esa perspectiva legal ha ayudado a empujar la inversión, yo rompo una lanza en favor de la dirección española del tejido empresarial, que siempre se ha mostrado concienciada con el asunto. Una de la conferencia que ha impartido Palo Alto en este CyberIcon 2025 tenía que ver con inteligencia artificial, a la que Marc ha hecho referencia, pero también con innovación, ¿no? Yo creo que también es importante hablar de innovación, ¿no? Por supuesto, la inteligencia artificial va a condicionar procesos de innovación, pero sí que quiero que me puedas un poco nos pueda reflexionar, Marc, sobre el concepto de innovación, porque habéis dibujado un escenario, yo creo que es un escenario muy realista, con, insisto, desafíos y oportunidades, pero donde la innovación va a jugar un papel importante, ¿no? Absolutamente, y desde luego Palo Alto Networks no estaría donde está hoy si no hubiera sido realmente un innovador continuo en el espacio, porque además somos una compañía consolidada en el mercado de la ciberseguridad. Palo Alto Networks nace en el 2005
En el 2017 se convierte en el player número 1 de ciberseguridad en red y 7 años más tarde, en el 2024, somos el fabricante de ciberseguridad más grande del mundo. Y eso se ha hecho a base de innovación, a base de traer nuevas soluciones, a base de traer eficiencia, a base de realmente poner la tecnología al servicio de lo que pretendemos conseguir, que es ganar esa batalla de la ciberseguridad frente pues al poder creciente del lado oscuro, ¿no?, que nos está pues de alguna forma atizando continuamente, porque además en las noticias continuamente lo estamos viendo, ¿no? Entonces ha habido un esfuerzo muy importante y es lo que caracteriza una compañía que es una compañía grande, con un comportamiento también de un player grande y consolidado, pero que además tiene un comportamiento muy dinámico, con muchísima innovación en áreas muy específicas, que son las que van marcando continuamente la diferencia. Pues una última cuestión y breve para los dos: recomendaciones para las empresas que nos están escuchando con respecto a 2025, consejo para darles que empiecen a hacer sus deberes ya, que ya están llegando tarde para 2025. ¿Cuál sería, Marc? Yo te diría que piensen en la ciberseguridad como algo realmente estratégico y que todas las áreas, desde la dirección, evidentemente llegando al área tecnológica, tienen que estar involucradas y tienen que ser conocedoras del objetivo que se persigue. Es la idea. No obstante, Daniel, seguro que hay otros consejos, ¿eh? Bueno, retomo el consejo que Marc decía y añado quizá que esa reflexión estratégica se haga enriqueciendo sus puntos de vista con players relevantes del mercado y que no olviden la perspectiva sectorial que quizá pueda enriquecer esa reflexión. Pues Marc Sarrias es Country Manager de Palo Alto en España. Marc, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte para este 2025 y venideros. Hasta muy pronto. Y, por supuesto, a Daniel Hernández, socio de Tecnología y Transformación de Deloitte. Gracias, Daniel. Un placer. Gracias, Pablo.